Un nuevo lugar para alojarse. Devs de Slytherin Snape fan. Resumen. Harry Potter es llamado a la oficina de Dumbledore y le dicen que lo trasladarían a otro lugar para mantenerlo a salvo. Ya no tiene que quedarse en casa de los Dursley, pero Dumbledore le dice que tiene que quedarse con Severus Snape. Durante unos días me pareció una mala idea. Hasta que Severus Snape descubre la verdad de quién es realmente Harry Potter y por lo que ha pasado. Observa cómo Severus lo hace como nadie más lo ha hecho antes que él. Él cuida de Harry. Míralo florecer hasta convertirse en quien estaba destinado a ser, un chico con el corazón de un Gryffindor y la inteligencia de un Slytherin. Los Dursley, Umbridge y Dumbledore deberían tener cuidado con la venganza de Severus. Espía o no espía, Severus no permite que nadie se vaya con el daño de Harry. Un nuevo lugar para alojarse. Capítulo 15. Información sobre el segundo año de Harry y el diario. Severus le había llevado el bálsamo para moretones a Harry, solo para encontrar al adolescente profundamente dormido, no quería despertarlo. No hubieras pensado que Harry tenía el peso del mundo sobre sus hombros, o que acababa de ver morir a alguien si lo veías durmiendo. Miró en paz, un ángel yaciendo allí descansando pacíficamente, inconsciente de su destino. Incluso si Severus no conocía todo el contenido de esa maldita profecía, había captado la esencia de la misma, y no era exactamente prometedora. Había jurado proteger a su hijo y seguía fallando, sabía que en algún lugar, de alguna manera, se estaba perdiendo el panorama general de las cosas. O más bien la imagen más amplia de Dumbledore de todo, y por su vida no podía averiguar qué era. Había salido de la habitación después de poner un analgésico en la mesita de noche para cuando Harry se despertara. Había vuelto a ver a Harry un poco más tarde, pero todavía estaba dormido. Sin embargo, el analgésico había estado vacío, por lo que sabía que el niño se había levantado en algún momento. Buenas tardes, señor Potter, ¿cómo te sientes? Severus preguntó suavemente cuando Harry finalmente se despertó. Lamento haber dormido hasta tarde, murmuró Harry con cautela, preguntándose si iba a recibir una diatriba. No pedí una disculpa, te pregunté cómo estabas, dijo Severus, cortando las disculpas de Harry. No estaba enojado con el chico por dormir hasta tarde, pero no quería escuchar balbuceos sin sentido, muchas gracias. Había sido la razón principal por la que había liberado a los elfos domésticos y les había dicho que se fueran, porque se había cansado mucho de que se inclinaran y le rasparan los pies. Nada de lo que dijo o hizo les había llegado hasta que les entregó ropa y les pidió que se fueran. Poco a poco, comenzó a progresar con ellos, ciertamente no quería tener que escuchar a Harry Potter suplicando que no había tenido la intención de dormir hasta tarde. Estoy bien, gracias, profesor Snape, le dijo Harry, con una mirada en blanco en su rostro, parecía completamente desconcertado por alguien que le preguntaba cómo estaba. Le revolvió el estómago a Severus, después de todo este tiempo pensando que estaba malcriado, se enteró de que Harry ni siquiera parecía saber cómo tomar las preguntas de alguien sobre él. ¿Tienes dolor?, preguntó Severus, sus ojos perforados en verdes. Harry parecía profundamente conflictivo, su respuesta habitual sería decirle a Snape que estaba bien. Sin embargo, su maestro siempre sabía cuando estaba mintiendo, le decía que estaba bien y seguía con su día o le decía la verdad. Se suponía que no debía gemir ni quejarse, esa había sido la primera regla que le inculcaron cuando era niño. La verdad, señor Potter, dijo Severus en voz baja. Podía leer Harry Potter como si fuera un libro abierto, y podía ver el conflicto que ocurría en esos ojos verdes. Al ser abusado él mismo, sabía lo que probablemente estaba pensando, si decir la verdad o no. Hacer que Snape dijera eso hizo que se decidiera por Harry, dijo la verdad. Es solo el moretón lo que duele, admitió Harry en voz baja, preguntándose si esto era lo que era tener un padre. Había estado pensando mucho en eso recientemente, no sabía por qué, pero nunca estaba lejos de su mente. Porque cuando su maestro le dio el bálsamo para curar sus ampollas, lo llevó a comprar ropa, lo ayudó con sus cuentas y ahora le preguntaba cómo estaba, parecía un padre preocupado. Mientras pensaba en ello, le hizo extrañar aún más a sus padres, pero también le hizo darse cuenta de que había más de una forma de cuidar a alguien. Snape lo había cuidado a regañadientes desde que llegó al mundo mágico, lo extraño era que sabía con una profunda certeza que lo odiaba, por lo que todavía lo confundía sin fin. Tal vez algún día se atrevería a preguntarle por qué seguía ayudándolo y salvándole la vida. Era algo bueno que Snape tuviera, o no habría sobrevivido más allá de su primer año, o tal vez lo habría hecho, ¿quién lo diría? Ciertamente no lo hizo. Ven aquí, siéntate de lado en la silla, instruyó Severus, sacando el frasco de ungüento que había preparado especialmente para Harry. Sonrojándose de un rojo brillante, Harry se quitó la camisa, se bajó un poco los pantalones y se sentó de lado frente a Snape. La crema fría lo hizo temblar, pero pronto comenzó a calentarse a medida que se frotaba. Era doloroso que le frotaran los moretones negros de esa manera, pero había soportado cosas peores. A fin de cuentas, podría haber sido peor, Snape podría haber sido mucho más duro si hubiera querido. Comenzó a sentir una sensación de hormigueo, el ungüento había comenzado a hacer su trabajo, literalmente podía sentir que los moretones retrocedían. Cuéntame, Potter, más sobre ese diario que mencionaste, dijo Severus, no había podido dormir bien pensando en ello. Sabía que era importante, tenía que serlo, sabía que el Señor Oscuro incursionaba en las artes oscuras, pero este tipo de cosas, había escuchado rumores antes. ¿Qué quieres decir?, preguntó Harry, frunciendo el ceño confundido.
Cuéntame todo lo que sabes al respecto, qué pasó, cómo te sentiste, cómo fue destruido, todo. A pesar de no querer ser sarcástico, no había podido evitarlo con la última palabra. Le entregó a Harry el resto del frasco para que lo aplicara él mismo. No esperaba que su estudiante comenzara a quitarse la ropa y lo hiciera allí mismo mientras él comenzaba a hablar. Su mente inmediatamente comenzó a absorber todo lo que Harry estaba diciendo mientras desviaba la mirada del lamentable estado en el que se encontraba el niño. La mayor parte de su pierna estaba negra, había aterrizado sobre ella con bastante fuerza. Peor aún, el chico no parecía molesto. Estaba aplicando las pociones como si fuera normal para él, por otra parte, sabía que probablemente lo era. Lucius Malfoy se lo dio a Ginny Weasley ese día, todos fuimos al callejón Diagon por nuestros libros, explicó Harry, se quitó los pantalones, comenzó a usar el ungüento para arreglar el resto de los moretones. Nunca lo noté hasta después de que se abrió la cámara, Ginny había tratado de tirarlo por el inodoro en el baño de Myrtle la Llorona, dijo Harry casualmente. Tomé el diario y comencé a escribir en él. Lo extraño fue que la tinta se hundió en el libro y respondió como si tuviera cerebro, o alguien más estuviera escribiendo en una copia, o algo así. ¿Nadie te dijo que no tocaras cosas que parecían tener un cerebro propio? Preguntó Severus con desdén antes de que pudiera evitarlo. No, ¿quién me lo iba a decir? ¿Quirrell? Lockhart. Harry respondió con la misma sarcasmo. Severus admitió el punto a regañadientes, impresionado con el sarcasmo del chico. Ahora sabía cómo el niño podría haber terminado en Slytherin. Todo lo que aprendí esos años fue nunca juzgar a una persona por su apariencia, y nunca creer todo lo escrito en los libros, se burló Harry. Severus solo asintió secamente, sabiendo que lo que el chico estaba diciendo era la verdad sin siquiera necesitar leer su mente. De todos modos, me mostró un recuerdo de este chico, Tom Riddle, culpando a Hagrid por la muerte de Myrtle la Llorona. O más bien su araña, quiero decir, el director en ese momento debe haber sido estúpido para creer eso, dijo Harry, burlándose ligeramente, olvidando dónde estaba y con quién estaba hablando. Severus miró 2 veces con asombro la expresión en el rostro del niño, incapaz de creer lo que acababa de ver. Nunca volví a hablar con el diario después de eso, no creía que Hagrid fuera capaz de hacerlo, era mi amigo. Mi primer amigo, uno de los mejores que he tenido, dijo Harry, con voz nostálgica. Me regaló Hedwig, mi búho, como mi primer regalo de cumpleaños, y me dio fotos de mis padres al final de mi primer año. Nadie había hecho algo así por mí antes, y le estaba muy agradecido por ello. Los ojos de Severus tenían una mirada triste cuando vio el rostro de Harry, la culpa se retorcía como un ser vivo dentro de él una vez más por sus nociones preconcebidas con respecto a Harry Potter. Finalmente fue robado de la torre de Gryffindor, y nunca lo volví a ver hasta que estuve en la Cámara de los Secretos. Harry suspiró malhumorado. Cuando dijo que su cuerpo había sido llevado a la cámara, bajé para ayudarla, pero también bajé porque tenía miedo de que Hogwarts cerrara y me enviaran de regreso a casa de los Dursley. No sabía lo importante que era para que Dumbledore no perdiera en ese entonces. Severus se sorprendió por la referencia a Dumbledore, por lo que el niño no estaba ciego a las manipulaciones de Dumbledore, eso definitivamente fue inesperado, por decirlo menos. Fue algo bueno realmente, así que el muchacho sabría que nunca debía confiar ciegamente en el viejo tonto. Él tampoco, pero se había sentido, hasta ese mismo momento, como el único que alguna vez cuestionó los motivos de Dumbledore. Todos los demás lo siguieron ciegamente, incluso Alastor Moody lo hizo, y eso era decir algo. No le sorprendió después de escuchar todo lo que tenía que Harry había bajado a la cámara básicamente para evitar que cerraran Hogwarts. Cuanto más escuchaba de Harry, más se daba cuenta de lo Slytherin que era realmente el niño. ¿Qué pasó exactamente ahí abajo? Albus nos acaba de decir que habías destruido a Voldemort y salvado la escuela una vez más, dijo Severus, obviamente había más en la historia de lo que él sabía. Bueno, traté de obtener ayuda, pero sabía que si alguien más sabía lo que estaba planeando, no me ayudaría. Así que hice la estupidez y fui a por Lockhart, fue solo cuando noté que empacaba sus pertenencias que supe con certeza que era falso. Ron y yo, le pusimos nuestras varitas y lo llevamos con nosotros, lo empujamos primero a la cámara para asegurarnos de que fuera seguro, Harry se encogió de hombros. Los labios de Severus desaparecieron en su boca mientras luchaba contra el loco impulso de reír. Ríete frente a Harry Potter de todas las personas, su reputación se dispararía al infierno incluso más de lo que estaba ahora. De nuevo, algo muy inteligente de Slytherin, nunca ir a ningún lugar peligroso primero, había otra palabra para ello, autopreservación. A pesar de sus ganas de reír, escuchaba atentamente todo lo que aprendía, especialmente sobre el libro, el diario o lo que fuera. Dumbledore les había hecho pensar a todos que Voldemort, como espíritu, el mismo espíritu que había huido de Hogwarts en el primer año de Harry después de poseer a Quirrell, había poseído a Ginny Weasley. Cuando fue obvio que había sobrevivido, Ron y yo fuimos los siguientes, desafortunadamente, o afortunadamente, agarró la varita de Ron y trató de Obliviate. Iba a decir que trató de salvarnos a todos y a la escuela solo para fracasar, para su próximo libro. Pero Ron había roto su varita a principios de ese año, y el hechizo fracasó, no solo obliviando a Lockhart, sino causando que parte de la cámara se derrumbara. Ron y yo nos separamos, seguí adelante y dejé a Ron con un Lockhart desconcertado, y encontré a Ginny tirada allí aparentemente muerta, relató Harry, un escalofrío sacudiendo su cuerpo.
Se volvió a poner la camiseta y los pantalones y se sentó cómodamente en la silla, ya no le molestaba hablar con tanta franqueza con Snape. Las cejas de Severus habían desaparecido en la línea del cabello en estado de shock. De la nada, Tom Riddle salió y comenzó a decirme que Ginny estaría muerta pronto. Luego procedió a contarme todo sobre quién era realmente, diciéndome que era un mago del que todos algún día temerían hablar y que se convertiría en el hechicero más grande del mundo, le dijo Harry a su profesor, sonriendo divertido. Por supuesto que para entonces me había revelado su nombre, Tom Marvolo Riddle. Ahora es más conocido por un anagrama de su nombre, soy Lord Voldemort, se convirtió. Severus asintió, ya sabía eso, que el señor oscuro era mestizo, eso era algo que Dumbledore había frotado poco después de haberse ido con el viejo tonto. No unas semanas después de decirle que estaba completamente disgustado con él por no querer que James Potter se salvara. Por otra parte, ¿qué esperaba el maldito viejo tonto? James Potter había hecho de su vida un infierno en Hogwarts, luego procedió a quitarle la única cosa buena de su vida. Todo lo que hizo, lo hizo por Lily, la única persona que amaba más que a nada en el mundo. Cuando digo que fue Tom Riddle, quiero decir que fue Tom Riddle, era solo un par de años mayor que yo, este espectro. Estaba vinculado al diario, podía hablar Parcel y tenía todos sus recuerdos hasta ese momento. Llamó al basilisco y pasé los siguientes 10 minutos huyendo de él. Fawkes lo había cegado y también me trajo el sombrero seleccionador, explicó Harry. Con cada palabra que decía, sentía como si le quitaran un peso de encima. Realmente debería haber hablado de ello antes, tener a alguien con quien hablar así fue liberador, por decirlo menos. ¿Basilisco? Severus graznó, con los ojos muy abiertos, incapaz incluso de pensar en contener su reacción. ¿Cómo había sobrevivido Harry Potter a eso? Nunca volvió a escuchar a Albus Dumbledore, y esa fue una maldita promesa. Sí, le pedí ayuda al sombrero y se cayó una espada, la espada de Godric Gryffindor, de todas las cosas. Corrí un rato más, absolutamente helado, y terminé en la cabeza de Salazar Slytherin y logré clavar la espada a través de la boca del basilisco y en su cerebro, respondió Harry. Sin una pizca de jactancia para ser escuchado en su voz. Severus parpadeó y frunció el ceño en severa confusión. Imposible, nada puede penetrar la piel de basilisco, fue todo lo que dijo su maestro. Nada. Preguntó Harry, ladeando la cabeza hacia un lado, mirando a su maestro con curiosidad. Supuestamente, gruñó Severus confundido. Lo único que sé que podría hacer el truco son las armas hechas por los duendes. O más bien armas hechas por duendes, era, suponía, lo mismo al final del día. ¿Qué diferencia hace eso? Preguntó Harry, frunciendo el ceño confundido. Los artefactos hechos por goblins están imbuidos de una poderosa magia, dijo Severus, todas las antiguas familias de sangre pura lo sabían. Tenía una daga en un estuche con una empuñadura incrustada de zafiro, una pieza hermosa, y tenía el nombre del príncipe escrito en ella. Se levantó y le hizo un gesto a Harry para que lo siguiera, de hecho, le mostró la daga. Harry jadeó de asombro. Es hermoso, susurró. De hecho, nada puede romper el armamento hecho por Goblin, está hecho para durar. No tenía idea de que también pudiera atravesar la piel de basilisco, dijo Severus, sonriendo levemente, algo más que podría agregar a su interminable reserva de conocimiento. Supongo que siempre les ponen joyas, la espada de Gryffindor tiene rubíes en la empuñadura, reflexionó Harry pensativo, sus ojos verdes aún llenos de asombro mientras miraba la hermosa pieza frente a él. Los goblins no saben cómo hacer nada más que piezas caras, comentó Severus suavemente. Oh, dijo Harry, asintiendo con la cabeza, siguió a Severus de regreso a la cocina, donde Orchid y Daisy ahora servían el almuerzo. De todos modos, cuando apuñalé al basilisco, uno de los colmillos terminó atrapándome en la parte superior del brazo. Me arrastré hacia Ginny y Riddle comenzó a decirme que pronto estaría con mi madre, sucia sangre sucia. El labio de Harry se curvó con desdén, lo que hizo que Severus se estremeciera. O tal vez fue la horrible palabra la que lo causó. La palabra que había destruido todo en un solo segundo de vergüenza e ira después de que Potter lo humillara frente a toda la escuela. O tal vez fue porque no podía creer que Harry hubiera sido mordido por un basilisco y sobreviviera, quién sabe, tal vez fueron los tres. Severus era incapaz de decir nada mientras esperaba que Harry terminara la historia, preguntándose en silencio qué diablos podría haber salvado a Harry del veneno de basilisco, el veneno más mortal conocido por los magos. No tenía antídoto, y seguro que murió en 3 minutos. Me estaba muriendo y bolde. Él me había enojado al llamar a mi madre por ese nombre. Había pasado los primeros 11 años de mi vida pensando que mis padres eran borrachos que se mataron a sí mismos y casi a mí en un accidente automovilístico, solo para enterarme de que habían muerto por mí. Me sentí innegablemente avergonzado de pensar mal de ellos. Nunca pensé que los Dursley hubieran mentido. De todos modos, de repente solo quería llevarlo conmigo, si yo iba a morir, él también lo haría. Me quité el colmillo del brazo y lo hundí en el diario, en lugar de que la sangre brotara, la tinta lo hizo. A medida que la tinta brotaba, Tom Riddle también comenzó a morir, su esencia misma estaba ligada al diario, explicó Harry despreocupadamente. ¿Cómo sobreviviste? Severus raspó, incapaz de creer lo ronca que sonaba su voz. La idea de que Harry muriera lo hizo sentir físicamente enfermo, antes, se había exasperado por el peligro que atrajo Harry y estaba cumpliendo su voto.
Todo lo que había aprendido había cambiado sus sentimientos, para su consternación, porque era un espía y no era bueno que un espía lo sintiera. Fawkes vino y me curó con sus lágrimas, dijo Harry, agarrando su tenedor y cavando en su comida, todavía estaba caliente, también. Los elfos domésticos deben haber tenido algún tipo de encanto cálido, tenía bastante curiosidad por la magia de los elfos domésticos. ¿Qué pasó con el diario? Severus exigió pensativo. Dobby lo tiene. Creo, dijo Harry honestamente. ¿Puedes llamarlo?, preguntó Severus, con los ojos entrecerrados. No lo sé, ahora está en Hogwarts, sin embargo, creo que todavía está libre, respondió Harry pensativo. Grita por él, instruyó Severus. Dobby, gritó Harry, sintiéndose un poco estúpido. El maestro Harry Potter necesita a Dobby, chilló el pequeño elfo doméstico, con los ojos muy abiertos por el asombro. Dobby, ¿qué pasó con el diario que te di en segundo año? Harry preguntó con curiosidad. El director Dumbledore lo exigió de vuelta, maestro Harry Potter, señor, chilló Dobby. ¿Podrías encontrarlo?, preguntó Harry, mirando a Snape para ver si estaba bien que continuara. Severus asintió. Por supuesto, cualquier cosa que el maestro Harry Potter necesite, sonrió Dobby, obviamente feliz de ayudar a su amado héroe. Continúa entonces, dijo Harry en voz baja. Ahora estaba mejorando en el trato con los elfos domésticos, en otras palabras, básicamente estaba siguiendo el ejemplo de Snape, ser firme con ellos, pero no abusivo o hacerlos llorar por una palabra de amabilidad. Dobby se alejó, asintiendo con entusiasmo. Severus negó con la cabeza con pesar. Harry ciertamente tenía amigos extraños, Hagrid, un medio gigante, un búho, un elfo doméstico, Lupin era, por supuesto, otro. Luego tuvo su estúpido padrino callejero. Sí, una muy buena colección de amigos, de hecho, si es que pudiera llamar amigo a Black. Black solo estaba allí cuando quería estar, ciertamente no era material de padrino. Podía escribir 1000 razones para que ese fuera el caso, la primera era que era un bastardo inmaduro. No sabía por qué Lily había permitido que Potter se saliera con la suya y seleccionara a Black como padrino. Tengo una pregunta para usted, señor Potter, ¿por qué me aturdió esa noche en la cabaña de los gritos? Preguntó Severus, recordando lo furioso que había estado esa noche. Le había molestado durante semanas, tratando de averiguar por qué Potter lo había aturdido. Harry parpadeó, obviamente no esperaba ese tipo de pregunta. Parecía incómodo y avergonzado. ¿Y bien?, exigió Severus, entrecerrando los ojos mientras el chico continuaba en silencio. Pensé que era inocente, lo habrías visto besado antes de escucharnos, dijo Harry en voz baja. Había pagado por aturdir a su profesor en puntos de la cámara y detenciones, había estado furioso, o peor que furioso, si había una palabra para ello. ¿Entiendes por qué, no, Potter?, preguntó Severus, su labio se curvó con desdén. No, en realidad no. Harry parpadeó. El hecho de que pensaras que Black era inocente, no significaba que otros lo hicieran. Pensé que él era responsable de la muerte de mi mejor amigo, y yo habría matado al bastardo, gruñó Severus, incapaz de evitar enojarse ante la idea. Yo también quería, pero resulta que era débil, confesó Harry honestamente, sus ojos verdes se oscurecieron. Su estómago brillaba y se retorcía felizmente, la idea de que alguien amara a su madre lo suficiente como para convertirse en un asesino para vengarse de quien la mató lo hizo sentir. Algo que no había sentido antes en su vida, y no estaba seguro de que era exactamente. Sin embargo, se dio cuenta de que Severus no podía matar exactamente a Pettigrew sin revelarse como un espía, lo que apestaba mucho. ¿Quiere decir que, exactamente? Severus frunció el ceño. Les dije que no mataran a Pettigrew, es mi culpa que se haya escapado, dejé que la profecía se hiciera realidad, dijo Harry, avergonzado. El tenedor de Severus cayó con un sonido metálico, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Conoces la profecía? Severus jadeó, con los ojos muy abiertos. Harry miró a Severus con cautela, preguntándose por qué tenía la sensación de que Snape tenía el extremo equivocado de un palo muy grande. En mi examen de adivinación, Trelawney hizo una profecía, que el sirviente encadenado se liberaría y devolvería a su amo para que fuera más grande y terrible que nunca, explicó Harry con amargura. Si tan solo pudiera retroceder en el tiempo, bueno, sin volverse loco, lo haría en un abrir y cerrar de ojos. Podía ver el alivio en los ojos de Snape y sabía que había otra predicción, uno probablemente relacionado con él. Otra pregunta en la larga lista de preguntas para las que quería la respuesta. Ya veo, dijo Severus, recuperando los latidos de su corazón a un ritmo más normal. Esa frase lo había asustado, simplemente se alegró de que hubiera sido un malentendido. Si el chico era tan Slytherin como decía que era, sin duda tenía curiosidad por su reacción y tenía ganas de maldecir. Al menos su segunda predicción no había tardado años en completarse, ya que la primera aún no se había completado, o al menos no lo creía. Dobby de repente volvió a aparecer a la vista, distrayéndolos de sus pensamientos sobre las profecías. Capítulo 16. Recuerdos del pensadero y algunos más de ese diario. Aquí tiene, señor maestro Harry Potter, ¿hay algo más que Dobby pueda estar haciendo por el maestro Harry Potter? Dobby chilló, saltando hiperactivamente arriba y abajo y luciendo emocionado.
Todavía tenía puesta esa horrible funda de almohada, y se veía ridículo, no se dio cuenta de lo mal vestido que estaba. Especialmente al lado de los elfos domésticos del maestro de pociones que Harry estaba acostumbrado a ver ahora. En su cabeza había un montón de gorros de punto que no coincidían hechos por Hermione durante su campaña SPW. Como era de esperar, todo lo que había hecho era alienarlos y convertir a Dobby en el único dispuesto a limpiar la torre de Gryffindor, el pobre. Señor, ¿tiene más de esos disfraces que usa para Rose y Orchid? Preguntó Harry, sus ojos suplicando a Snape. Nunca rogaba nada para sí mismo, pero cuando se trataba de sus amigos, se arrodillaba frente al mismísimo diablo. Severus miró a Harry con curiosidad, ¿el chico en realidad le estaba rogando con los ojos por esta simple petición? Eso era nuevo, pero si sabía algo sobre Harry, sabía lo asquerosamente leal que era a aquellos que le importaban. Parecía olvidar que él mismo era, como él mismo dijo, asquerosamente leal, incluso si solo era a una persona, Lily Evans. Vio caer los ojos del niño y se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo perdido en sus pensamientos, puso los ojos en blanco. ¿Rosa? Severus llamó, suspirando exasperado, las cosas que hizo por Harry maldito Potter. Por una vez, sin embargo, no se quejaba de su manera sarcástica normal. Pensando en el mocoso malcriado saliéndose con la suya, por primera vez se dio cuenta de cuánto amaba Harry a todos sus amigos. Amigos, un maldito elfo doméstico, Potter era raro, eso era seguro. Sí. Preguntó Rose acercándose al lado de su maestro. Incluso si técnicamente fuera una elfa doméstica libre, siempre pensaría en Severus como su maestro. Dobby jadeó con los ojos muy abiertos al elfo doméstico, una mirada de asombro y sorpresa en su pequeña pero más grande que el resto de su cabeza. No podía creer que el elfo doméstico estuviera libre, pero sirviendo al hombre oscuro, también sorprendido de que el elfo doméstico no hubiera mostrado el saludo adecuado. Tráeme un uniforme sin bordados, dijo Severus simplemente. Rose asintió secamente y se alejó. Gracias. Harry sonrió, incapaz de creer que se hubiera salido con la suya, estaba seguro de que Dobby se sentiría mejor con una bata de invierno cerrada adecuada para él. Era lo que había usado todo el tiempo para evitar que todos vieran su ropa holgada y de gran tamaño, incluso si eso ayudaba a evitar que se viera tan delgado con todo el material extra. El hecho de que Dudley estuviera gordo había ayudado a Harry a guardar sus secretos, por lo que algo bueno había salido de él como un cerdo gordo con una peluca rubia. Rose volvió a la existencia y le entregó la túnica a Severus antes de mirarlo expectante durante unos segundos. Cuando no dijo nada, Rose salió, ya acostumbrada a las formas tranquilas de su amo, había sido una de las elfas domésticas a las que se les había dado ropa para inclinarse y rasparse. Había quedado petrificada cuando fue liberada, había servido con orgullo a la línea Prince durante generaciones, con trabajo duro logró convertirse en una elfa doméstica de la que su maestro estaba orgulloso. Eso significaba más para ella que los saludos apropiados que le habían inculcado sus padres cuando era una bebé elfa. Toma, dijo Severus, entregándoselo a Harry. Señor. ¿Tienes un pensadero? Podría mostrarte el recuerdo, creo que sería mejor que tratar de recordarlo todo. De esa manera puedes ver por ti mismo lo que sucedió. Quiero decir, si quieres, agregó Harry rápidamente cuando se dio cuenta de que Severus se había quedado callado con él. ¿Cómo sabría usted de la existencia de los pensaderos, señor Potter? Preguntó Severus con frialdad. Dumbledore dejó uno tirado para que yo lo encontrara, respondió Harry, con amargura en su voz. La llamada a un pensadero era muy difícil de ignorar, especialmente cuando los recuerdos se arremolinaban, ahora lo sabía. Había leído sobre ellos hace unos días después de sentir curiosidad por saber si su maestro de pociones tenía uno en su biblioteca. ¿Qué viste? Preguntó Severus, la sospecha lo nublaba. El juicio de Karkaroff, dijo Harry, con el ceño fruncido amargamente torciendo los labios. Los ojos de Severus se abrieron con furia por las acciones imprudentes de Dumbledore, no solo su maldita posición se había visto comprometida, sino que lo que le sucedió a los Longbottom se había discutido en ese juicio. Sabía que Longbottom no le había contado a nadie lo que les había sucedido a sus padres, ni siquiera le gustaba pensar en eso. Frank y Alice habían sido miembros de la orden, los conocía un poco. Harry se había vuelto directamente hacia Dobby y se perdió el destello de ira verdaderamente innegable en los ojos de Severus. Si lo hubiera visto, Harry probablemente no habría podido controlar sus reacciones y se habría acobardado ante Severus. Le pasó la túnica cerrada a Dobby y le dijo que ahora era suya y que la usara como un orgulloso elfo doméstico libre. El diario le pasó a Harry cuando Dobby se echó a llorar y se alejó, claramente abrumado por la amabilidad de Harry. Toma, dijo Harry, entregándole el diario ennegrecido y muerto a Severus. Era básicamente la forma en que lo recordaba. Mientras Severus lo aceptaba, convocó a su propio pensadero, lo llevaba a todas partes con él, y ahora mismo estaba vacío. Eso también había estado en la familia Prince durante generaciones y era algo que lo había ayudado inmensamente a lo largo de los años. Para usarlo, Potter, debes pensar en el recuerdo y solo en ese, o terminarás con una masa de recuerdos a medias en el pensadero, dijo Severus secamente, colocando el cuenco frente a ellos con mucha delicadeza. Obviamente valoraba el pensadero, ya que lo estaba tratando como si fuera el Santo Grial. Harry asintió con la cabeza lentamente, demostrando que entendía, pero continuó mirando a Severus de manera extraña. ¿Y bien, Potter?
dijo Severus, frunciendo el ceño al chico que seguía mirándolo como si fuera algo fascinante. Tendrás que hacerlo, no tengo una varita, le recordó Harry a su maestra sin emociones. Severus sintió ganas de golpearse a sí mismo, por supuesto, el niño no tenía varita. Había tenido la intención de devolvérselo al niño, pero de alguna manera siempre se olvidaba. Rápidamente llamó a la varita de Harry y flotó suavemente en el aire y en la palma abierta de Severus. Se lo entregó, notando que era muy similar a uno que había visto antes. Se sacudió el pensamiento y esperó con bastante impaciencia a que Harry extrajera su memoria, para poder ver por sí mismo qué había sucedido exactamente en esa cámara. Al tocarlo, ambos cayeron en la memoria y lo vieron desarrollarse. Severus notó de inmediato que Potter había decidido mostrar el recuerdo de cuando los niños estaban en el aula de defensa. Se dio cuenta de inmediato de que Potter todavía se veía muy pequeño, incluso contra Ronald Weasley en segundo año. ¿Qué pasa con mi hermana?, preguntó Ron bruscamente. Bueno, en cuanto a eso, muy desafortunado, dijo Lockhart, evitando sus ojos, abriendo cajones y vaciando el contenido en una bolsa. Nadie se arrepiente más que yo. Y eres el profesor de defensa contra las artes oscuras. Harry protestó. No puedes irte ahora. No con todas las cosas oscuras que están sucediendo aquí. Oh, Potter, realmente fuiste estúpido, dijo Severus sacudiendo la cabeza mientras observaba las interacciones que ocurrían en el pensadero. Tenía 12 años. Harry protestó indignado. Bueno, debo decir, cuando acepté el trabajo. Lockhart murmuró, ahora apilando calcetines encima de su túnica, nada en la descripción del trabajo, no esperaba. ¿Quieres decir que estás huyendo?, Harry exigió incrédulo. ¿Después de todas esas cosas en tus libros? Severus puso los ojos en blanco y volvió a preguntarse por qué Harry lo había comenzado aquí de todos los lugares. Los libros pueden ser engañosos, dijo Lockhart con delicadeza. Tú los escribiste, gritó Harry. Mi querido muchacho, dijo Lockhart, haciendo que Harry mayor hiciera una mueca ante el título. Dumbledore lo llamó así y odiaba la frase. Usa tu sentido común. Mis libros no se habrían vendido ni la mitad de bien si la gente no pensara que había hecho todas esas cosas. Nadie quiere leer sobre un viejo y feo brujo armenio, incluso si salvó a una aldea de los hombres lobo. Se vería terrible en la portada. No hay sentido de la vestimenta en absoluto. Y la bruja que desterró a Bandon Bansee tenía una barbilla peluda. Quiero decir, vamos. ¿Así que te has atribuido el mérito de lo que han hecho muchas otras personas?, Harry preguntó incrédulo. Harry, suspiró Lockhart, sacudiendo la cabeza con impaciencia, no es tan simple como eso. Había trabajo involucrado. Tuve que rastrear a estas personas. Pregúnteles exactamente cómo se las arreglaron para hacer lo que hicieron. Luego tuve que ponerles un encantamiento de memoria para que no recordaran haberlo hecho. Si hay algo de lo que me enorgullezco, son mis amuletos de memoria. No, ha sido mucho trabajo, Harry. No todos son firmas de libros y fotos publicitarias, ya sabes. ¿Quieres fama? Tienes que estar preparado para un largo y duro trabajo. Cerró las tapas de sus baúles y los cerró. Veamos, dijo. Creo que eso es todo. Sí. Solo queda una cosa. Sacó su varita y se volvió contra ellos. Lo siento mucho, muchachos, pero tendré que ponerles un encantamiento de memoria ahora. No puedo permitir que digas mis secretos por todos lados. Nunca vendería otro libro. Oh, pensó Harry, recordando algo que sucedió en la memoria en la que ni siquiera había pensado. Harry tomó su varita justo a tiempo. Lockhart apenas había levantado el suyo, cuando Harry gritó, Expelliarmus. Lockhart fue lanzado hacia atrás, cayendo sobre su tronco. Su varita voló alto en el aire, Ron lo atrapó y lo arrojó por la ventana abierta. Bien hecho, Potter, Severus sonrió divertido. No debería haber dejado que el profesor Snape nos enseñara eso, dijo Harry furiosamente, pateando el tronco de Lockhart a un lado. Lockhart lo miraba, cauteloso una vez más. Harry todavía le apuntaba con su varita. Imagínate, usarías mi título adecuado cuando estuvieras furioso, murmuró Severus, sacudiendo la cabeza. Cuando Harry solía hablar de él con sus amigos, siempre era Snape esto, Snape aquello, nunca antes había escuchado a Harry Potter usar su título adecuado hasta que llegó a Prince Manor. Bueno, se había equivocado, lo había escuchado ahora con sus propios oídos, y era bastante divertido ver a Lockhart intimidado por dos niños de 12 años. Aunque un Potter furioso sonaba raro, nunca antes había escuchado a Potter sonar así, especialmente la forma en que lo dijo, no debería haber dejado que el profesor Snape nos enseñara eso, y así miró. ¿Qué quieres que haga? Lockhart protestó débilmente. No sé dónde está la cámara de los secretos. No hay nada que pueda hacer. Estás de suerte, dijo Harry, obligando a Lockhart a ponerse de pie a punta de varita. Creemos que sabemos dónde está. ¿Y lo que hay dentro? Vamos. Muy Slytherin, Potter, dijo Severus, sonriendo ante la mirada de temor que brilló en los ojos brillantes de Lockhart. Luego, Severus sufrió cuando Harry Potter se acercó cortésmente a una mujer muerta en el baño de chicas, preguntándose cuándo se moverían. Lo único que le había interesado era la forma temblorosa de Lockhart.
Era una pena que no hubiera sido devorado por el maldito basilisco en lugar de ser salvado y enviado a San Mungo, después de todo lo que había hecho. Los encantamientos de memoria eran ilegales, a menos que trabajaras al lado del padre de Ronald Weasley. Se les permitió legalmente usarlo para evitar que el mundo móvil se enterara de la magia, y eso fue todo. Harry, sugirió Ron, di algo. Algo en Parcel. Pero Harry se interrumpió. Severus miró la versión anterior con curiosidad y pidió una explicación. Nunca había podido hablar como una serpiente a menos que viera una real frente a mí, se encogió de hombros. Abre, dijo. Inglés, dijo Ron, sacudiendo la cabeza. Ábrete, siseó Harry. El fregadero comenzó a moverse, el fregadero, de hecho, se hundió, fuera de la vista. Dejó una gran tubería expuesta, una tubería lo suficientemente ancha como para que un hombre se deslizara en ella. Voy a ir allí, declaró Harry. Yo también, se ofreció Ron. Gryffindors, murmuró Severus, poniendo los ojos en blanco hacia los dos niños de 12 años. Bueno, parece que no me necesitas, dijo Lockhart con una sombra de sonrisa. Simplemente. Puedes ir primero, gruñó Ron, lo que hizo que Severus levantara una ceja impresionada. Con el rostro pálido y sin varita, Lockhart se acercó a la abertura. Muchachos, dijo, su voz débil, muchachos, ¿de qué servirá? Harry lo golpeó en la espalda con su varita. Lockhart deslizó sus piernas en la boca de la pipa. Realmente no creo, comenzó a decir, pero Ron le dio un empujón y se deslizó fuera de la vista. Harry lo siguió rápidamente. Se sumergió lentamente en la pipa y luego la soltó. En lugar de que Severus y Harry tuvieran que seguirlos, aparecieron junto a Harry en su propia memoria. También vieron a Ron salir zumbando de la tubería. Debemos estar a millas debajo de la escuela, comentó Harry, su voz resonando en el túnel negro. Debajo del lago, probablemente, dijo Ron, entrecerrando los ojos hacia las paredes oscuras y viscosas. Lumos. Harry murmuró a su varita, y se encendió de nuevo. Vamos, les dijo a Ron y Lockhart, y se fueron, sus pasos golpeando ruidosamente el piso mojado. Recuerda, dijo Harry en voz baja, mientras caminaban con cautela hacia adelante, cualquier señal de movimiento, cierra los ojos de inmediato. Harry, hay algo ahí arriba. Ron dijo con voz ronca. Severus estaba ocupado mirando alrededor de la legendaria cámara, una mirada de asombro en sus rasgos generalmente estoicos. Incluso si su atención parecía estar únicamente en la cámara, estaba escuchando todo lo que se decía, asegurándose de no perderse nada. Tal vez esté dormido, les respondió a los otros dos. Blimey, jadeó Ron débilmente, y Severus estaba pensando exactamente lo mismo por dos razones. La piel de serpiente era extremadamente valiosa, y había una de 20 pies de largo sentada frente a él en un recuerdo. De repente hubo una conmoción, y Lockhart tenía la varita rota de Ron. La aventura termina aquí, muchachos, dijo. Llevaré un poco de esta piel a la escuela, les diré que llegué demasiado tarde para salvar a la niña, y ustedes dos perdieron trágicamente la cabeza al ver su cuerpo destrozado. Dile adiós a tus recuerdos. Olvido. Añadió en un grito. La varita explotó con la fuerza de una pequeña bomba. Harry se echó los brazos a la cabeza y corrió, deslizándose sobre los rollos de piel de serpiente, fuera del camino de los grandes trozos de techo del túnel que tronaban hasta el suelo. Al momento siguiente estaba solo, mirando una sólida pared de roca rota. Ron, gritó. ¿Estás bien? Ron. Estoy aquí. Ron gritó de vuelta, su voz amortiguada a través de la roca. Estoy bien. Sin embargo, este idiota no lo es, fue atacado por la varita. ¿Y ahora qué? La voz de Ron sonaba desesperada. No podemos pasar, llevará años. Espera ahí, le dijo Harry a Ron. Espera con Lockhart. Seguiré. Si no vuelvo en una hora. Hubo silencio durante mucho tiempo después de eso. Intentaré mover algo de esta roca, dijo Ron, parecía estar tratando de mantener la voz firme. Así que puedes volver a pasar. Y, Harry. Nos vemos en un rato, dijo Harry, tratando de sonar confiado. Tanto Severus como Harry siguieron al niño de 12 años al corazón de la cámara. Severus parecía estar pasando el mejor momento de su vida. Le recordó a Harry su primera vez en el callejón Diagon, incapaz de dejar de intentar mirar todo a la vez. Ocultó una sonrisa, sintiéndose muy cariñoso con su profesor de pociones en ese momento por razones que no entendía. Tal vez fue porque podía ver que su maestro de pociones podía sentir, o porque él, como todos los demás, tenía curiosidad y podía sorprenderse. No sabía que había estado sorprendiendo a su maestro de pociones desde que llegó a Prince Manor. Harry todavía no se daba cuenta de que estaba llamando a Severus Snape su maestro de pociones. Severus observó al niño de 12 años temblando mientras entraba en la cámara principal. Por primera vez se dio cuenta de que el niño probablemente estaba asustado. Ginny. Harry murmuró, corriendo hacia ella y cayendo de rodillas. Ginny. No estés muerto. Por favor, no estés muerto. Arrojó su varita a un lado, agarró los hombros de Ginny y la dio la vuelta. Su rostro era blanco como el mármol y frío, pero sus ojos estaban cerrados, por lo que no estaba petrificada. Pero entonces ella debe ser. Ginny, por favor despierta, murmuró Harry desesperadamente, sacudiéndolo.
La cabeza de Ginny se balanceaba desesperadamente de un lado a otro. Vio al niño de pie al final de una cámara muy larga y tenuemente iluminada. Imponentes pilares de piedra entrelazados con más serpientes talladas se elevaban para sostener el techo perdido en la oscuridad, proyectando largas sombras negras a través de la extraña penumbra verdosa que llenaba el lugar. Ella no se despertará, dijo una voz suave. Severus se congeló en el acto, recordó esa voz antes de que se perdiera en el silbido después de demasiados rituales oscuros. El lugar había estado demasiado oscuro para ver la figura correctamente, pero no había duda de esa voz, eso era seguro. Tom Riddle. Severus negó con la cabeza en silencio, obviamente Harry Potter aún no se dio cuenta de quién era. ¿Qué quieres decir con que no se despertará? Harry preguntó desesperadamente, ella no es. No pudo formar la oración. Todavía está viva, dijo Riddle, pero por poco. ¿Eres un fantasma? Harry preguntó con incertidumbre. Un recuerdo, dijo Riddle en voz baja, conservado en un diario durante 50 años. Severus frunció el ceño, nunca en todos sus años había oído hablar de artes oscuras como esa. Así que este no era el espíritu de Voldemort en absoluto. Esta era otra parte de sí mismo, lo que significaba que podría haber más diarios que pudieran asegurar su inmortalidad. Tienes que ayudarme, Tom, dijo Harry, levantando la cabeza de Ginny nuevamente. Tenemos que sacarla de aquí. Hay un basilisco. No sé dónde está, pero podría ser en cualquier momento. Por favor, ayúdame. En un minuto, en realidad, suspiró Harry, viendo a su yo del pensadero suplicando ayuda a Lord Voldemort, con el ceño fruncido evidente en sus rasgos. Gracias, dijo Harry, extendiendo su mano hacia su varita. Harry sacudió la cabeza en silencio, cerrando los ojos ante la ingenuidad de su yo de 12 años. Escucha, dijo Harry con urgencia, sus rodillas hundidas por el peso muerto de Ginny, tenemos que irnos. Si viene el basilisco. No vendrá hasta que se llame, dijo Riddle con calma. ¿Qué quieres decir? Preguntó Harry. Mira, dame mi varita, podría necesitarla. No lo necesitarás, dijo Tom. ¿Qué quieres decir con que no lo seré? Idiota, murmuró Severus, preguntándose qué tan lento era el chico. Harry dijo que no había confiado en Riddle desde que se enteró de Hagrid, obviamente, ese no fue el caso. Harry solo se rió irónicamente, de acuerdo con él, sorprendiendo a Severus. He esperado mucho tiempo por esto, Harry Potter, dijo Riddle. Por la oportunidad de verte. Para hablar contigo. Mira, dijo Harry, perdiendo la paciencia, no creo que lo entiendas. Estamos en la Cámara de los Secretos. Podemos hablar más tarde. Vamos a hablar ahora, declaró Riddle, todavía sonriendo ampliamente mientras guardaba la varita de Harry. Severus vio a Harry más joven mirando a Riddle y supo que la luz finalmente comenzaba a amanecer sobre él. ¿Cómo se puso Ginny así? Harry preguntó finalmente. Bueno, esa es una pregunta interesante, dijo Riddle amablemente. Y una historia bastante larga. Supongo que la verdadera razón por la que Ginny Weasley es así es porque abrió su corazón y reveló todos sus secretos a un extraño invisible. ¿De qué estás hablando? Harry preguntó exasperado. El diario, dijo Riddle, mi diario. La pequeña Ginny ha estado escribiendo en él durante meses y meses, contándome todas sus lamentables preocupaciones y aflicciones, cómo sus hermanos se burlan de ella. Cómo tuvo que venir a la escuela con batas y libros de segunda mano, cómo, los ojos de Riddle brillaron, cómo no pensó que a su famoso, bueno, genial Harry Potter le gustaría. Durante todo el tiempo que habló, los ojos de Riddle nunca abandonaron el rostro de Harry. Había una mirada casi hambrienta en ellos y Severus sabía lo que eso significaba, alguien iba a morir pronto. Fue muy aburrido, tener que escuchar los pequeños problemas tontos de una niña de 11 años, continuó. Pero fui paciente. Le respondí, fui comprensivo, fui amable. Ginny simplemente me amaba. Nadie me ha entendido nunca como tú, Tom. Estoy tan contento de tener este diario para confiar, es como tener un amigo que puedo llevar en el bolsillo. Riddle se rió y Severus casi se estremeció de repulsión. Nunca salió nada bueno de la risa de Riddle, ni siquiera en ese entonces antes de que se volviera totalmente loco y comenzara a perseguir a los niños recién nacidos. Nunca entendí cómo alguien tan guapo podía sonar tan malvado, Harry hizo una mueca. Cuéntamelo, Potter, en esos días era difícil decirle que no a Tom Riddle, admitió Severus. Si lo digo yo mismo, Harry, siempre he sido capaz de encantar a las personas que necesitaba. Así que Ginny me derramó su alma, y su alma resultó ser exactamente lo que quería. Me hice más y más fuerte con una dieta de sus miedos más profundos, sus secretos más oscuros. Me volví poderoso, mucho más poderoso que la pequeña señorita Weasley. Lo suficientemente poderoso como para comenzar a alimentar a la señorita Weasley con algunos de mis secretos, para comenzar a verter mi alma en ella. ¿Qué quieres decir? Preguntó Harry, su boca se había secado mucho. ¿Aún no lo has adivinado, Harry Potter? Preguntó Riddle en voz baja. Ginny Weasley abrió la cámara de los secretos. Estranguló a los gallos de la escuela y embadurnó mensajes amenazantes en las paredes. Puso la serpiente de Slytherin sobre 4 sangre sucia y el gato del Skip. No, susurró Harry. Sí, dijo Riddle con calma. Por supuesto, ella no sabía lo que estaba haciendo al principio.
fue muy divertido. Ojalá hubieras podido ver sus nuevas entradas en el diario, mucho más interesantes, se volvieron. Perdiendo la memoria. Hay plumas de gallo por todas partes en mi túnica y no sé cómo llegaron allí. Querido Tom, no puedo recordar lo que hice en la noche de Halloween, pero un gato fue atacado y tengo pintura en mí. Creo que sospecha de mí. Hubo otro ataque hoy, me estoy volviendo loco. Creo que soy yo quien ataca a todos, Tom. Le tomó mucho tiempo a la pequeña y estúpida Ginny dejar de confiar en su diario, dijo Riddle, pero finalmente sospechó y trató de deshacerse de él. Y ahí es donde entraste tú, Harry. Lo encontraste, y no podría haber estado más encantado. De todas las personas que podrían haberlo recogido, eras tú, la misma persona que estaba más ansiosa por conocer. ¿Y por qué querías conocerme? Preguntó Harry, la ira corriendo a través de él, mostrándose en esos brillantes ojos esmeralda. Bueno, ya ves, Ginny me contó todo sobre ti, Harry, respondió Riddle. Toda tu fascinante historia. Los ojos de Riddle se dispararon directamente a su cicatriz de rayo y su expresión se volvió más hambrienta. Harry se estremeció de repulsión, esa misma mirada hambrienta había estado en el rostro de Voldemort en el cementerio. Severus estaba observando a todos y a todo, e incluso captó el estremecimiento de Harry antes de concentrarse en Tom Riddle y Harry Potter, las figuras fantasmales de los recuerdos del pensadero. Sabía que debía averiguar más sobre ti, hablar contigo, conocerte si podía. Así que decidí mostrarte mi famosa captura de ese gran patán, Hagrid, para ganarme tu confianza. Hagrid es mi amigo, dijo Harry, su voz ahora temblaba. ¿Y lo incriminaste, no? Pensé que cometiste un error, pero... Riddle volvió a reír con su risa aguda. Fue mi palabra contra la de Hagrid, Harry. Bueno, puedes imaginar cómo se veía para el viejo Armando Dippet. Por un lado, Tom Riddle, pobre pero brillante, sin padres pero muy valiente, prefecto de escuela, estudiante modelo, por otro lado, el grande y torpe Hagrid, en problemas cada 2 semanas. Tratando de criar cachorros de hombre lobo debajo de su cama, escabulléndose al bosque prohibido para luchar contra los trolls. Pero admito que incluso yo me sorprendió lo bien que funcionó el plan. Pensé que alguien debía darse cuenta de que Hagrid no podía ser el heredero de Slytherin. Me había llevado 5 años enteros averiguar todo lo que podía sobre la Cámara de los Secretos y descubrir la entrada secreta, como si Hagrid tuviera el cerebro o el poder. Lo encontré en 1 año, así que toma eso, resopló Harry, ofendido por el orgullo de Riddle de haberlo encontrado en 5 años. Severus sonrió, incapaz de detenerse ante las palabras de Harry, a pesar de sí mismo, se sentía orgulloso del adolescente por su pensamiento rápido e inteligente. Solo el maestro de transformaciones, Dumbledore, parecía pensar que Hagrid era inocente. Persuadió a Dippet para que mantuviera a Hagrid aquí y lo entrenara como guardabosques. Sí, creo que Dumbledore podría haberlo adivinado. A Dumbledore nunca pareció gustarle tanto como a los otros maestros. Me pregunto por qué, murmuró Harry sarcásticamente, Severus se tragó la risa que quería surgir a pesar de la situación. Harry era bastante divertido cuando quería hacerlo, especialmente con sarcasmo. Apuesto a que Dumbledore vio a través de ti, dijo Harry, apretando los dientes. Bueno, ciertamente me vigiló de cerca después de que Hagrid fue expulsado, dijo Riddle descuidadamente. Sabía que no sería seguro volver a abrir la cámara mientras todavía estaba en la escuela. Pero no iba a desperdiciar esos largos años que había pasado buscándolo. Decidí dejar un diario, preservando mi yo de 16 años en sus páginas, para que un día, con suerte, pudiera guiar a otro en mis pasos, terminar el noble trabajo de Salazar Slytherin. Bueno, no lo has terminado, le dijo Harry triunfalmente, nadie ha muerto esta vez, ni siquiera el gato. Dentro de unas horas estará lista la mandrágora, y todos los que estaban petrificados volverán a estar bien. ¿No te he dicho ya, dijo Riddle en voz baja, que matar sangre sucia ya no me importa? Desde hace muchos meses, mi nuevo objetivo ha sido, tú. Imagínese lo enojado que estaba cuando la próxima vez que abrió mi diario, fue Ginny quien me escribió, no usted. Te vio con el diario, ya ves, y entró en pánico. ¿Y si descubrieras cómo trabajarlo y te repitiera todos sus secretos? ¿Qué pasaría si, peor aún, te dijera quién ha estado estrangulando a los gallos? Así que el pequeño mocoso tonto esperó hasta que tu dormitorio quedó desierto y lo robó. Pero sabía lo que debía hacer. Estaba claro para mí que estabas tras la pista del heredero de Slytherin. Por todo lo que Ginny me había contado sobre ti, sabía que harías todo lo posible para resolver el misterio. Particularmente si uno de tus mejores amigos fue atacado. Y Ginny me había dicho que toda la escuela estaba zumbando porque se podía hablar Parcel. Severus levantó una ceja, por lo que el niño había sido manipulado nuevamente, esta vez por Voldemort en lugar de Dumbledore. Es curioso cómo esos dos entre ellos casi habían visto a Potter muerto 4 veces, directa o indirectamente. Así que hice que Ginny escribiera su propia despedida en la pared y bajara aquí a esperar. Luchó y lloró y se volvió muy aburrida. Pero no le queda mucha vida, puso demasiado en el diario, en mí. Suficiente para dejarme salir de sus páginas por fin. He estado esperando que aparezcas desde que llegamos aquí. Sabía que vendrías. Tengo muchas preguntas para ti, Harry Potter. ¿Cómo qué? Harry escupió desagradablemente.
Bueno, dijo Riddle, todavía sonriendo agradablemente, ¿cómo es que un bebé sin un talento mágico extraordinario logró derrotar al mago más grande de todos los tiempos? ¿Cómo escapaste con nada más que una cicatriz, mientras que los poderes de Lord Voldemort fueron destruidos? Había un extraño brillo rojo en los ojos de Riddle ahora y Severus estaba mirando atentamente. ¿Cómo supo Tom Riddle que Voldemort no fue asesinado? Solo que sus poderes fueron destruidos. Sabía algo incluso a la edad de 16 años. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había hecho ese diario? Quería respuestas, odiaba los misterios casi tanto como Potter aparentemente lo hacía. ¿Por qué te importa cómo escapé? Harry preguntó lentamente. Voldemort estaba después de tu tiempo. Voldemort, dijo Riddle, es mi pasado, presente y futuro, Harry Potter. Palabras brillantes se trazaron rápidamente en el aire. Tom marcó lo acertijo. Tom agitó la varita una vez y las letras se reorganizaron. Soy Lord Voldemort. ¿Ves? Susurró, era un nombre que ya estaba usando en Hogwarts, solo para mis amigos más íntimos, por supuesto. ¿Crees que iba a usar el nombre de mi sucio padre Mogel para siempre? Yo, en cuyas venas corre la sangre del propio Salazar Slytherin, por el costado de mi madre. Yo, conservo el nombre de un Mogel común y asqueroso, que me abandonó incluso antes de que yo naciera, solo porque descubrió que su esposa era una bruja. No, Harry. Me inventé un nuevo nombre, un nombre que sabía que los magos de todas partes algún día temerían hablar, cuando me convirtiera en el hechicero más grande del mundo. Lo había olvidado, dijo Harry, casi para sí mismo. ¿Qué? Severus frunció el ceño, mirando a Harry en lugar de a Riddle. Que ya me había contado todo esto, lo olvidé, me lo dijo de nuevo en el cementerio, solo que con más detalle, dijo Harry, aparentemente bastante sorprendido. Severus levantó una ceja divertido, de todas las cosas que Potter pudo encontrar para decir, era que había olvidado lo que dijo el señor oscuro. No lo eres, contradijo Harry, su voz llena de odio que Severus se estremeció al escuchar. Había pensado que Potter lo odiaba, bueno, no era nada en su odio por Voldemort. Nunca antes había escuchado a Harry Potter hablar así en su vida, y en realidad era bastante intimidante, especialmente con esos ojos verdes suyos. El poder que se escapaba del adolescente era increíble, y solo iba a terminar siendo más poderoso a medida que pasaban los años. No que, espetó Riddle. No es el hechicero más grande del mundo, dijo Harry, respirando rápido, lamento decepcionarte, y todo eso, pero el mago más grande del mundo es Albus Dumbledore. Todo el mundo lo dice. Incluso cuando eras fuerte, no te atreviste a intentar apoderarte de Hogwarts. Dumbledore vio a través de ti cuando estabas en la escuela, y todavía te asusta ahora, donde quiera que te escondas en estos días. Severus resopló con gran diversión, solo Harry Potter enfurecería al mago más oscuro del mundo al mencionar a Albus Dumbledore. Dumbledore ha sido expulsado de este castillo por el mero recuerdo de mí. Riddle siseó, sonando más como su yo mayor ahora. Harry dejó escapar un gran ladrido de risa. Expulsado no por ti, sino más bien por Lucius Malfoy, resopló el chico de 14 años. No se ha ido como podrías pensar. Harry replicó. Severus frunció el ceño y le dio a Harry una mirada mordaz. Estaba tratando de asustarlo, admitió el joven de 14 años, encogiéndose de hombros. No estaba mirando a Severus, sino lejos de la escena frente a él. Severus, frunciendo el ceño, siguió la línea de visión de Harry, pero no había nada allí, luego lo escuchó, luego vio el destello de luz cuando Fawkes acudió en ayuda de Harry. Eso es un fénix, dijo Riddle. Bien hecho por decir lo obvio, murmuró Harry sombríamente. Fawkes, respiró Harry. Y ese es el sombrero seleccionador de la vieja escuela. La risa comenzó de nuevo, poniendo la piel de gallina en sus cuellos y brazos. Esto es lo que Dumbledore envía a su defensor. Un pájaro cantor y un sombrero viejo. ¿Te sientes valiente, Harry Potter? ¿Te sientes seguro ahora? Harry nunca respondió. A los negocios, Harry, dijo Riddle. 2 veces, en tu pasado, en mi futuro, nos hemos conocido. Y 2 veces no logré matarte. ¿Cómo sobreviviste? Cuéntamelo todo. Cuanto más hables, agregó en voz baja, más tiempo permanecerás con vida. Severus observó la escena con curiosidad, preguntándose qué haría el adolescente, hablar sobre sus encuentros anteriores con él o decirle que se joda. Casi no podía esperar a que la escena se desarrollara frente a él. Nadie sabe por qué perdiste tus poderes cuando me atacaste, dijo Harry abruptamente. No me conozco a mí mismo, pero sí sé por qué no pudiste matarme. Porque mi madre murió para salvarme. Mi madre común, nacida de Mucles, agregó, temblando de rabia contenida. Ella te impidió matarme, y he visto tu verdadero yo, te vi el año pasado. Eres un desastre. Apenas estás vivo. Ahí es donde te llevó todo tu poder. Estás escondido. Eres feo, eres asqueroso. Estoy impresionado, Potter, dijo Severus, incluso a la edad de 12 años, siempre insistió en que su madre había tenido algo que ver con su supervivencia. Así que no era algo nuevo entonces, recordando las conversaciones que había tenido hasta ahora con el chico en Prince Manor. Harry siempre había creído que su madre lo había salvado y que no era nada especial lo que él mismo hubiera hecho.
Lily realmente no fue olvidada, y un cálido resplandor se asentó en su estómago mientras lo pensaba. No solo Lily no fue olvidada, sino que todavía estaba aquí en su hijo, el chico por el que se había sacrificado. El que le había rogado que salvara, incluso si había pensado que era un mortífago. Entonces, tu madre murió para salvarte. Sí, ese es un poderoso contraencantamiento. Puedo ver ahora, no hay nada especial en ti después de todo. Me pregunté, ya ves. Porque hay extrañas semejanzas entre nosotros, Harry Potter. Incluso tú debes haberte dado cuenta. Ambos mestizos, huérfanos, criados por muggles. Probablemente los únicos Parselmouths que han venido a Hogwarts desde el Gran Slytherin. Incluso nos parecemos, pero después de todo, fue simplemente una casualidad afortunada lo que te salvó de mí. Eso es todo lo que quería saber. Ahora, Harry, te voy a dar una pequeña lección. Comparemos los poderes de Lord Voldemort, heredero de Salazar Slytherin, contra el famoso Harry Potter y las mejores armas que Dumbledore puede darle, dijo Riddle. ¿Sabes si los basiliscos pueden cegarte en un pensadero? Si es así, será mejor que cierres los ojos, dijo Harry con cautela. Luego, háblame, Slytherin, el más grande de los 4 de Hogwarts, tradujo mientras Voldemort silbaba la contraseña en Parcel. Severus observó, horrorizado, cómo la enorme serpiente comenzaba a perseguir a Harry, viendo cómo caía, cómo el fénix comenzaba a atacar los ojos del basilisco, evitando que se petrificara o matara algo nuevamente. Escuchar a Voldemort gritar para que el basilisco dejara al pájaro, que matara al niño, diciéndole que oliera, ni siquiera chillándolo en Parcel, para que pudiera entenderlo. Severus cerró los ojos, los latidos de su corazón se dispararon a través del techo mientras observaba al niño de 12 años suplicar ayuda que nunca llegaría. Volvió a abrir los ojos y vio que el chico tenía una espada en la mano, la espada de Godric Gryffindor, fiel a la palabra de Harry. Corría salvajemente, un basilisco se abalanzaba sobre él cada pocos segundos. Lo vio levantar la espada por encima de él, y de hecho penetró en la boca del basilisco. También vio que el colmillo se hundía en la carne vulnerable de la parte superior del brazo del niño de 12 años. Incluso moribundo, estaba hablando con un pájaro maldito. Severus contuvo las ganas de reír casi locamente. Ciertamente no le diría a un maldito fénix que fue genial cuando yacía moribundo en un charco de agua con veneno de basilisco circulando a través de él. Estás muerto, Harry Potter, se regodeó Riddle. Muerto. Incluso el pájaro de Dumbledore lo sabe. ¿Ves lo que está haciendo, Potter? Está llorando. Voy a sentarme aquí y verte morir, Harry Potter, tómate tu tiempo. No tengo prisa. Así termina el famoso Harry Potter, agregó Riddle, su voz ahora sonaba distante. Solo en la Cámara de los Secretos, abandonado por sus amigos, derrotado al final por el Señor Oscuro al que desafió tan imprudentemente. Pronto volverás con tu querida madre sangre sucia, Harry, ella te compró 12 años de tiempo prestado, pero Lord Voldemort te atrapó al final, como sabías que debía hacerlo. Esa es su perdición cada vez, hablarme, desafiarme así, dijo Harry, sacudiendo la cabeza con amarga diversión. Aléjate, pájaro. La voz de Riddle dijo de repente. Aléjate de él. Dije, aléjate. Severus sonrió, obviamente Riddle acababa de darse cuenta de lo que podían hacer. Lágrimas de Fénix. Dijo Riddle en voz baja. Por supuesto, poderes curativos. Lo olvidé. Luego volvió a mirar a Harry y dijo, pero no hace ninguna diferencia. De hecho, lo prefiero así. Solo tú y yo, Harry Potter, tú y yo. Eso era todo lo que Harry necesitaba, tomó el colmillo del costado de él donde lo había descartado. Con un gruñido, lo derribó contra la lechería. La tinta negra comenzó a derramarse, Harry ignoró cada grito que Tom Riddle soltó. Tan rápido como estuvo allí, se había ido. De repente, estaban de vuelta en Prince Manor, recuperándose de la abrupta salida del pensadero. Ese diario es oscuro a medida que vienen. Nunca había oído hablar de algo así antes en mi vida. ¿Me disculparás? Tengo algo que leer, dijo Severus, sus ojos se entrecerraron mientras fruncía el ceño, sumido en sus pensamientos. ¿Puedo ir? Harry preguntó esperanzado. Severus entrecerró los ojos aún más y suspiró. Siempre y cuando ni siquiera pienses en usar las artes oscuras. Te enseñaré lo que creo que necesitas saber para la próxima batalla. Las artes oscuras son muy seductoras, Potter, y te atraerán. Había un brillo de complicidad en sus ojos, lo que indicaba que Severus sabía de lo que estaba hablando. Prometo no hacerlo, dijo Harry en voz baja. Muy bien, ven, Severus abruptamente dio su permiso. Harry tenía mucha curiosidad ahora, obviamente Severus temía lo peor del diario. No había pensado mucho en eso desde que lo destruyó. Lo llevaron a la biblioteca y a una habitación mohosa escondida allí, estaba lleno de libros ocultos a simple vista. Severus se atrincheró y Harry hizo lo mismo poco después, preguntándose en silencio qué podrían estar buscando. Capítulo 17. Pesadillas, y Harry realmente se instala en Prince Manor. Severus estaba dando vueltas y vueltas debajo de su ropa de cama negra, su edredón arrojado de él. Fue obra suya, ya que estaba atrapado en una vívida pesadilla, una que había estado teniendo durante las últimas noches. Seguía viendo a un pequeño niño de 12 años pidiendo ayuda, atrapado en la Cámara de los Secretos.
Solo la pesadilla mostraba continuamente a Harry muriendo y él viendo el rostro devastado de Lily una y otra vez. Ella seguía diciéndole que estaba decepcionada de él, y luego diciendo una y otra vez lo prometiste con esa horrible voz monótona que había usado después de que él la llamara sangre sucia cuando eran niños. Esa sola palabra que había destrozado su futuro y cimentado su destino como mortífago. Como de costumbre, se despertó, un grito apagado a punto de arrancar, pesadillas y terrores nocturnos a los que estaba acostumbrado. Ver las cosas que había hecho durante sus días de mortífago, haber experimentado a los dementores los hizo más fuertes e incluso más vívidos. Pálido y conmocionado, Severus usó su varita para ver la hora antes de desplomarse en su cama. La ropa de cama negra lo hacía parecer aún más cetrino y enfermizo, si eso fuera posible. Se estremeció de nuevo ante su pesadilla de hoy, al ver a un niño de 12 años siendo perseguido por un basilisco de 60 pies. Un niño al que había jurado proteger a toda costa a Dumbledore y Lily, y sin embargo había sucedido ante sus propias narices. ¿Qué más se había perdido? ¿Por qué se había perdido todas las señales? ¿Estaba demasiado envuelto en su odio por James Potter? Se estremeció al pensarlo. Solo deseaba poder desquitarse con Dumbledore, pero si lo hacía, tenía la sensación de que Dumbledore no dejaría que el chico regresara. Lo que le hizo burlarse de sus propios sentimientos, pero no se podía negar que se estaba encariñando bastante con el chico. Lo negaría enfáticamente, incluso bajo la tortura de la maldición Cruciatus. Finalmente, Severus recuperó su ritmo cardíaco a la normalidad, después de 20 minutos de meditación. Eran las 5 de la mañana, sabiendo que no volvería a dormirse, se levantó. Después de una larga y lujosa ducha, salió de su habitación, ya vestido. Mientras pasaba por la habitación de Harry, vio una luz que brillaba a través del hueco en la parte inferior de la puerta. Frunciendo el ceño con preocupación, llamó a la puerta, pero no recibió respuesta. Abriendo la puerta, se asomó, vio a Harry sentado leyendo un libro. Eran poco más de las 5:30, ¿qué diablos estaba haciendo el niño? Sabía que Harry siempre se levantaba a las 7 y vestía. Potter, ¿qué diablos estás haciendo? Preguntó Severus, su voz exasperada. Harry zumbó, sorprendido, ni siquiera lo había escuchado entrar, lo cual era inusual. Siempre sabía cuando había gente allí, tenía el sueño ligero y aún más alerta cuando estaba despierto. Habían pasado años desde que alguien había podido acercarse sigilosamente a él de esa manera. Tuvo que admitir que no le gustó ni un poco. Notó que su maestro de pociones se adentraba más en la habitación con lo que solo podía describirse como una mirada preocupada en su rostro. Simplemente no podía dormir, admitió Harry sin entusiasmo, ya sabiendo que Snape podía sentir la mentira. Había estado leyendo los libros de oclumancia y legeremancia que le había dado su maestro. Ahora sabía sin lugar a dudas, así era como Snape podía leerlo como un libro abierto. ¿Pesadillas? Preguntó Severus, sentándose en el borde de la cama. El solo hecho de ver al niño vivo y bien lo tranquilizó como ninguna otra cosa. No sabía por qué estas pesadillas lo afectaban tanto, pero solo podía deducir que sentía como si hubiera fallado. Había hecho un voto de proteger a Harry Potter, y las pesadillas eran prueba de que había estado fallando en su promesa. Sí, señor, Harry finalmente suspiró, por primera vez diciéndole a alguien que los estaba teniendo. Estaba extremadamente contento de que su maestro de pociones no se burlara de él. No, en todo caso, parecía aún más preocupado. Harry no sabía cómo podía leer tan bien a su maestro, pero podía. Su rostro podía carecer de emociones, pero sus ojos, que generalmente eran como túneles negros, brillaban con preocupación. Por mucho que Harry dejara de lado los sentimientos, se sentía extremadamente mareado de que alguien se preocupara lo suficiente como para preguntarle al respecto. ¿Por qué se levantaba tan temprano por la mañana, e incluso sabía por lo que estaba pasando? ¿Quieres hablar de eso antes del desayuno y tu carrera? Preguntó Severus suavemente. Harry negó con la cabeza, su maestro de pociones probablemente lo consideraría tonto. Tal vez incluso decirle a todos lo patético que era, incluso si Snape hubiera dicho que no se lo diría a nadie. Harry no tenía ninguna garantía de que realmente cumpliría su promesa, tenía miedo de confiar demasiado en él. Especialmente sabiendo que alguien por quien estaba comenzando a preocuparse y a abrirse probablemente volvería a ser su yo habitual en el momento en que Hogwarts comenzara de nuevo. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que se tratan, Harry, suspiró Severus, mirando al adolescente sin emoción. Tener pesadillas no te hace débil, te hace humano, como todos los demás. Sin embargo, no soy todos los demás, ¿verdad? Harry dijo amargamente, sacudiendo la cabeza. Lo que eres, Harry, es un joven muy fuerte y capaz que ha pasado por demasiado, dijo Severus suavemente, maldijo en silencio cuando se dio cuenta de que estaba usando el nombre propio de Harry. En realidad, no había tenido la intención de usar el nombre de pila del niño. Lo que más le afectó fue que los ojos de Harry brillaban. Parpadeando, solo porque había usado su nombre. Por otra parte, el abuso que Harry había sufrido probablemente significaba que el niño no había escuchado su nombre a menudo de un adulto, o en absoluto. Se preguntó cómo sería pasar 11 años casi sin escuchar tu nombre. Se estremeció al pensarlo, a pesar de lo abusivo que había sido su padre, lo había llamado por su nombre, incluso si se habían agregado muchos otros nombres. Sospechaba que Harry había sido llamado bicho raro más que cualquier otra cosa en su corta vida.
Severus no tenía idea de que había dado en el clavo. Nadie entendería. Harry murmuró finalmente. Tal vez Snape lo haría, tal vez él era el único que realmente podía. ¿Podía confiar en Snape y decirle lo que necesitaba? ¿Confiar en que no vaya directamente a Dumbledore con esa información? Tenía que decírselo a alguien, no podía contenerlo, estaba asustado, en realidad. Tenía miedo de sentir las visiones como antes. Estoy seguro de que te sientes así, estuvo de acuerdo Severus, arqueando una ceja con curiosidad. Fiel a la palabra de Severus, Harry se estaba abriendo lentamente, diciéndole a Severus cosas que no le había dicho a nadie más. Aunque, durante los últimos días, no se había discutido nada más sobre sus años en Hogwarts. Harry acababa de dejar escapar información al azar mientras ambos se acomodaban en una rutina. Vi la reunión a la que asististe, antes de que volvieras ese día me hiciste limpiar las mazmorras, soltó Harry, pensando que tal vez si lo decía rápidamente no podría perder los nervios. Incluso hablando tan rápido como lo había hecho, vio que los ojos de Severus se abrían en estado de shock, obviamente lo había entendido, de acuerdo. Ya veo, dijo Severus, apenas conteniendo la conmoción y haciendo una mueca de recuerdo. No le gustaba que le recordaran sus propios fracasos, había tratado horriblemente a Harry ese día. El adolescente no se lo había merecido en absoluto y estaba haciendo todo lo posible, a su manera, para compensarlo. Harry y Voldemort estaban más profundamente conectados de lo que pensaba. De repente se dio cuenta de que necesitaba que Harry cerrara su mente antes de ver algo más. Antes de que Voldemort se diera cuenta de que el vínculo estaba allí, si lo hacía, que Dios ayudara al niño. Voldemort haría todo lo posible por volverlo loco, haciéndolo presenciar actos indescriptibles. Se dio cuenta de que necesitaba averiguar cuán profundamente estaban conectados. Harry solo miró a su maestro de pociones con cautela, preguntándose si había hecho lo correcto. Siéntese aquí, señor Potter, ordenó Severus, sacando rápidamente su varita. Fue un testimonio de cuánto confiaba el adolescente en el que hizo lo que le dijeron. Sin una palabra de protesta o incluso vacilación, un resplandor se instaló en su estómago ante eso. Nadie había confiado en él incondicionalmente durante mucho tiempo, no desde que él y Lily eran niños. Era algo bueno en realidad, ya que era un espía, pero no hacía que fuera más fácil estar tan aislado y desconfiado por todos. Salió de sus cavilaciones para ver ojos verdes confiados mirándolo. Solo ver esos ojos hizo que sus entrañas se derritieran positivamente, esos ojos realmente serían su muerte, estaba seguro. Voy a realizar telegermancia. Quiero que te relajes y me permitas hacer esto. Voy a tratar de encontrar esta conexión entre ustedes. ¿Hay algo que desee decirme antes de que haga esto? Preguntó Severus. Cualquier información no ayudaría a averiguar exactamente dónde estaba la conexión. Podía sentir las maldiciones Vol. Él lanzó, no del todo, sino como ecos. Harry estaba luchando por explicar lo que sucedió. ¿Cuántas veces has visto reuniones? Exigió Severus, muy preocupado ahora. Solo uno, tú estabas allí, también Lucius Malfoy. Dijo Harry, su voz se apagó. De hecho, entonces esa debe haber sido la única reunión que ha tenido hasta ahora. Severus suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. Solo había asistido a uno, no significaba que solo hubiera habido uno. Voldemort podía concentrarse en un solo seguidor y llamar solo a ese. No le iría bien si, durante el día en que estaba dando clases, Voldemort lo convocara y terminara cayendo frente a su clase mientras se agarraba del brazo. Se suponía que era el espía de Voldemort, por lo que afortunadamente se le dieron indultos durante el año escolar, sin embargo, en cualquier día festivo, lo llamaban como loco. Afortunadamente, solo había soportado un año, espiando, enseñando y yendo a las reuniones de la orden. No estaba tan agradecido de que Lily y Harry hubieran tenido que pagar el precio, por supuesto. ¿Lily había muerto, y Harry? Vaya, Harry había perdido a su madre antes de que pudiera conocerla. Legilemens, susurró Severus, deslizándose más allá de algunos escudos realmente adecuados. No lo mantendrían a él ni al Señor Oscuro fuera, pero evitaría que personas como Dumbledore leyeran sus pensamientos. Dumbledore no se arriesgaría a profundizar en la mente de alguien. El Señor Oscuro no tenía tales restricciones, y en este momento él tampoco. No se concentró en ningún recuerdo, simplemente siguió las hebras de la magia. Solo había 8 hebras de magia, lo que significaba que Harry solo se preocupaba por 8 personas en su vida. Sabía que el negro representaba a Potter, la roja y negra era sin duda Lily. Los otros eran todos de diferentes tamaños y colores, lo que indicaba cuánto le gustaban o amaban, y el color indicaba lo que sentía por ellos en ese momento. La magia era algo poderoso, unía a las personas, no en el sentido del matrimonio, sino de la magia de los magos poderosos que buscaban y trataban de proteger a las personas que amaban. De ahí los mechones que estaba mirando. No sabía para quién eran, pero los negros significaban que la magia ya no estaba allí, la otra persona estaba muerta y ya no combinaba su magia. Por ejemplo, Harry había perdido a sus padres, incluso a una edad temprana, su magia habría buscado la de su madre y su padre. Lo habría hecho sentir seguro, incluso feliz. Cuando los perdió, y su magia ya no estaba allí, sus hebras se volvieron negras. La magia de Lily seguía siendo poderosa, de ahí el rojo, la protección que le ofreció a su hijo todavía estaba viva y fuerte.
Sin duda, algunos de esos hilos pertenecían a sus amigos, Granger y Beasley, tal vez incluso a la hembra Beasley. Lupin y Black también eran una posibilidad, estaba realmente sorprendido de que no hubiera más hilos allí. Siempre había asumido que el chico amaba a todo el clan Beasley. Era obvio que no los conocía lo suficientemente bien como para que su magia los buscara. El propio Severus solo tenía 2 hebras de magia que no eran negras, esos 2 representaban a su ahijado y a Harry. Los mechones de Harry eran su madre y su padre, ambos mechones eran gruesos y obviamente negros, pero el de Lily tenía rojo entrelazado con él. Remus había sido su primera conexión con sus padres, después de pasar un año entero con él durante las lecciones de Patronus. La hebra para el hombre era muy delgada y apenas estaba allí. Ron estaba allí, era más grueso que el de Remus y azul, un color muy fresco y distante, lo que básicamente significaba que Harry no estaba contento con su mejor amigo. Y que ya no confiaba en él después de lo que había sucedido durante el último año. El de Hermione era probablemente el segundo más grueso y era de un color muy naranja, lo que indicaba que la amaba, pero no se sentía tan fuerte porque se sentía traicionado. Debido al hecho de que ella no se mantenía en contacto. Luego había una hebra que era amarilla, que sorprendentemente era Neville Longbottom. Se preocupaba por sus compañeros de Gryffindor y sentía una conexión con él, ya que ambos habían perdido a sus padres, gracias a Voldemort y la guerra. El de Neville era casi tan grueso como el de Hermione. El amarillo indicaba un parentesco con el nervioso muchacho, un entendimiento tan profundo que nada podría cambiar su color. El otro era Sirius, apenas estaba allí y se desvaneció casi hasta el punto de desaparecer. Había visto a Sirius solo 2 veces, durante menos de 1 hora cada vez, durante esa visita a la cueva de Hogsmeade y, por supuesto, el día en que dejó ir a Pettigrew. Había visto a Sirius en el fuego, pero su magia no podía conectarse exactamente con eso. Dada la forma en que Harry se sentía por Sirius en este momento, no fue una sorpresa que la hebra se desvaneciera casi hasta la nada. La última hebra era la más gruesa y pura de todas. Era un índigo profundo, que indicaba respeto, confianza y una necesidad profundamente arraigada de impresionar. Este era el color que generalmente se asociaba con un mentor o padre cercano. Este hilo estaba reservado para Severus Snape, la única constante en la vida de Harry que siempre había sido sincera con él, incluso si era frío y generalmente duro. Snape nunca había cambiado, y Harry se había aferrado a eso sin saberlo. Antes del verano, esa hebra había sido lavanda, lo que significaba respeto a regañadientes y confusión. Harry nunca había podido entender por qué Snape lo odiaba, pero ahora. Bueno, ahora era de un color índigo profundo. Si Snape hubiera tenido alguna idea de que la hebra era para él, se habría sorprendido. Afortunadamente, o desafortunadamente, ese tipo de conexiones no se podían leer. Aún más adentro había una bola de magia pulsante negra y verde vívida entrelazada con la magia dorada de Harry. Severus en realidad estaba viendo el núcleo mágico de Harry, no debería haberle sorprendido ver el color de la poderosa magia de Harry. Después de todo, era igual al Señor Oscuro y lo había sido desde que era un niño pequeño. Severus sabía que si Harry hubiera sido criado en el mundo mágico, su magia habría sido más que cegadora. No había nada que pudiera hacer con respecto a la conexión, estaba literalmente ligada a la magia de Harry y, por lo tanto, a su vida. Severus nunca había visto algo así antes, y había visto mucho, así que eso decía algo. No estaba seguro de lo que haría, o incluso de si funcionaría, pero podía intentar tocarlo, para tratar de alejarlo del núcleo mágico y contenerlo en una pequeña caja. Poco a poco, logró eliminar el verde y el negro del núcleo mágico de Harry, hasta que finalmente lo hizo. No estaba seguro de cómo deshacerse de él, era como un ser vivo en lo profundo de Harry. Tendría que leer sobre ello antes de intentar cualquier otra cosa. Al menos lo había contenido, si hubiera estado absorbiendo la magia de Harry, ya no podría hacerlo. Habiendo hecho todo lo que pudo por el momento, comenzó a salir de la mente de Harry, más allá de los hilos de la magia y más allá de los recuerdos. Cuando finalmente se liberó de la mente de Harry, vio que ambos estaban sin aliento. Ambos sudaban a mares y parecían completamente agotados, no ayudó que ambos no hubieran dormido lo suficiente. Harry se desplomó en la cama, incapaz de mantenerse erguido en absoluto, y mostrar tal debilidad probablemente estaba matando al chico de ojos verdes. ¿Te gustaría una poción para dormir sin sueños? Solo un poco, para que puedas dormir unas horas. Severus se ofreció, odiando lo agotada que se sentía y sonaba su voz. Harry asintió con la cabeza a regañadientes. Había estado despierto desde las 3, la idea de dormir sin sueños era una tentación demasiado grande para él incluso pensar en decir que no. Apenas escuchó a Severus invocar la poción y medir un poco en un recipiente vacío. Solo había alrededor de 1/3 de la poción en el frasco que le entregó. En señal de confianza, se metió debajo de sus sábanas, bebió la poción y solo le quedó la coherencia suficiente para poner el frasco vacío sobre la mesa antes de que sus ojos se cerraran sobre él. Severus observó al adolescente dormir durante 5 minutos mientras su propia magia se reponía. Sus sentimientos habían cambiado tan rápidamente que todavía se estaba acostumbrando a ellos. Durante los últimos 4 años había odiado a este niño, o más bien al mocoso insolente y mimado que el niño retrataba ante el mundo. Este maldito Slytherin con piel de león los había engañado a todos durante años. De hecho, su respeto por el niño estaba aumentando rápidamente.
Sacudiendo la cabeza ante sus pensamientos sensibleros, como le gustaba llamarlos, se dirigió a su propia habitación para acostarse un rato. No tomaba pociones para dormir sin sueños a menos que estuviera solo, a menos que supiera que no lo llamarían ni le exigirían que asistiera a las reuniones de la orden. Prefería aguantar cualquier pesadilla que tuviera que beberla, sentía que se las merecía todas de todos modos. Representaban una especie de penitencia por todo lo que había hecho durante sus días de mortífago, sus delirios de grandeza. Tanto Severus como Harry terminaron durmiendo hasta las 11:30. He puesto una piedra entera. Harry anunció, entrando y sentándose a la mesa después de ducharse y prepararse para el almuerzo. Se veía mucho mejor que esta mañana. De hecho, Harry había ganado mucho peso y se había ganado un poco más de músculo. Ayudó que ya tuviera un poco de músculo del Quidditch y, sin duda, del trabajo manual forzado en casa de los Dursley. Hablando de esas ratas, Severus se había acordado de alimentarlas varias veces. Estaba sorprendido y disgustado de que en realidad estuvieran comiendo la comida que les había dejado. Era comida de hámster que les había dado, realmente no le importaba si vivían o morían. Habían dañado a un mago al que había jurado proteger. Estaba perfectamente en su derecho, dado a él a través de su voto, de proteger a Harry de esta manera. En realidad, solo estaba haciendo su trabajo, había hecho actos más oscuros en el pasado a personas menos merecedoras que los Dursley cuando había sido un mortífago durante sus años más oscuros. Antes de darse cuenta del daño que estaba haciendo. Entonces recobró el sentido y se dio cuenta de que el señor oscuro estaba equivocado y había ido directamente a Dumbledore. Eso no era lo único que había cambiado, Harry había dejado de usar señor o profesor Snape al final de cada oración. Claro, todavía decía señor a veces, cuando se le hacía una pregunta directa, pero no tan a menudo como antes. Algo tan simple como dejarlo preparar pociones con él y ayudarlo con su investigación sobre el diario había hecho maravillas para la autoestima del niño y lo había sacado de su caparazón. Solo habían pasado 3 días, pero habían volado. Harry pasaba su tiempo por la mañana corriendo, haciendo abdominales, flexiones y trabajo de la parte superior del cuerpo y, por supuesto, algunas tareas. Como dijo Mally, no le dolía hacer las tareas del hogar. En verdad, Harry había comenzado a hacerlo por su cuenta, vigilando su parche de pociones, como había llegado a llamarlo, regando las plantas y arrancando las malas hierbas. Por la tarde, Severus le pidió que lo ayudara a preparar pociones, luego comenzaría la cena, después leía. No solo a través de los libros de artes oscuras buscando su respuesta a la pista sobre el diario. No, también se estaba asegurando de que el niño leyera sobre defensa contra las artes oscuras. Estaba hasta los libros de defensa de 6º año, esperaba que para cuando Harry regresara a Hogwarts, hubiera terminado los de 7º año. Los elfos domésticos generalmente cuidaban a los peces en el estanque que Harry había creado. Sin embargo, dejaron el parche de pociones para que Harry lo hiciera, como Severus les había indicado. Bien, dijo Severus suavemente. Significaba que sus planes estaban funcionando, había querido decir lo que dijo, que nadie en Hogwarts reconocería al niño. Harry en realidad se estaba volviendo de un color muy dorado, sin duda por todo el sol que estaba recibiendo. Ya no se veía tan delgado como un palo ensangrentado, sabía, sin siquiera tener que mirar, que el niño probablemente tenía carne en los huesos. Harry no era exactamente el mismo chico que había conocido en Hogwarts, Severus no pudo evitar reflexionar, ni siquiera era el mismo que había sido cuando llegó por primera vez aquí a Prince Manor. Se había relajado, finalmente dándose cuenta de que Severus no iba a lastimarlo ni castigarlo sin razón. Severus había dicho con bastante dureza hace 3 días que lo detendrían y que no tenía la costumbre de golpear a sus alumnos cuando notó que Harry estaba petrificado por cometer un solo error durante las pociones. El niño había estado tenso como un arco, sin embargo, después de hablar, se había relajado. No era solo eso, sino que la verdadera personalidad de Harry brillaba o, como le gustaba decir, su naturaleza de Slytherin. Algunas de las cosas que estaba saliendo le hacían pensar en sus Slytherins, así que sí, diría con algo bastante cercano a la certeza que Harry era un verdadero Slytherin con piel de león. No podía olvidar las cosas que el joven de casi 15 años había dicho mientras visitaban el pensadero. Hoy vamos a aprender algo de defensa, ¿tienes tu varita, supongo? Preguntó Severus. Sí, señor. Dijo Harry, sacándolo. De nuevo, la varita capturó la atención de Severus, había algo tan familiar al respecto. Harry vio la mirada que Severus le dio a la varita, fue confusión e irritación, todo de una sola vez. Harry parpadeó con cautela, ¿por qué su maestro tenía curiosidad por su varita? Decidió contarle una información que no le había contado a nadie más. Cada vez era más obvio que podía confiar en Severus, tal vez en este Severus, sino en el Snape que conocía en la escuela. Es la varita hermana de Volde. Suyo, explicó Harry. Sabía que decir el nombre causaba dolor a través de la marca tenebrosa de Snape. De ahí que ahora evitara decir el nombre de Voldemort, cuando lo recordó. Ya veo, dijo Severus, sus ojos brillaban de satisfacción, así que ahí era donde había visto la varita ensangrentada. Uno muy similar pertenecía al Señor Oscuro, tenía sentido, ya que eran iguales. Sabía que iba a tener que contarle al niño sobre la profecía. Estaba esperando hasta que Harry al menos pudiera sacarlo de su mente, a Severus Snape. Esperaba que tal vez para el final del verano fuera suficiente.
Era mucho pedir de un chico de 14 o casi 15 años, pero si alguien podía hacerlo, era Harry. Después de todo, solo le había llevado 9 lecciones, para producir un Patronus completamente formado que la mayoría de los adultos envidiarían. Ahora vámonos, hizo un gesto Severus una vez que terminaron con el desayuno. Y así fue como se encontraron afuera, en la parte trasera del enorme jardín de Prince Manor. Harry estaba frente a un muñeco, lo extraño de este maniquí era que estaba animado, realista y en movimiento. Harry solo lo miró como si fuera la cosa más extraña que había visto en su vida, y eso decía mucho, porque Harry había visto mucho durante sus años en Hogwarts, demasiado, de hecho. Este es un entrenador animado, como el que usan para mantener a los aurores en forma. Está en una configuración baja por ahora. Demuestra tu valía y su vida, le informó Severus, manteniendo su voz lo más desafiante posible. No conocía mejor manera de irritar al niño que diciendo algo así, para su orgullo y satisfacción, Harry no mordió el anzuelo. Él solo asintió con calma, su meditación debe estar llegando. Le costaría mucho entrenar como Severus planeó, podría estar en forma físicamente, pero no mágicamente. Le llevaría un tiempo ponerse en forma mágicamente. Esperaba que al final de las vacaciones de verano, Harry estuviera en forma mágica, física y mentalmente para lo que estaba por venir. Severus no era un hombre que tolerara muy bien el fracaso, por el bien de ambos, esperaba haber logrado lo que necesitaba. Entonces, ¿qué hago entonces? ¿Solo hechizos de fuego? Harry preguntó con curiosidad. Por supuesto, Severus sonrió sardónicamente. Está bien, dijo Harry, disparando el primer hechizo. Para su consternación, la maldita cosa simplemente se apartó del camino. Y así comenzó el desafío. Severus se apartó del camino, observando las interacciones de Harry con el entrenador. Sus ojos de ónix brillaron con aprobación mientras observaba a Harry y al muñeco practicar. Lo sorprendió, aunque no debería haberlo hecho, ver las agudas habilidades de Harry para bucear y disparar hechizos. No solo su agilidad, sino también su lanzamiento de hechizos, solo había leído sobre la mayoría de ellos, pero aquí estaba, lanzando hechizos de su varita como si tuviera años de experiencia. Y no fuera solo un novato con poca experiencia y solo 4 años de educación mágica. El orgullo comenzaba a llenar a Severus, se estaba encariñando demasiado con el hijo de Lily. No podía volver a colocar sus escudos para protegerse a sí mismo y a Harry sin causar daño al niño. Ya sea que Harry lo supiera o no, Severus sabía que Harry estaba comenzando a confiar en él. Sería difícil no hacerlo, después de todo, probablemente fue la primera persona en conectarlo a tierra adecuadamente y decirle lo que necesitaba, el primero en ayudarlo de verdad y dejar que confiara en él. Severus estaba en problemas, y él lo sabía. Sin embargo, mientras estaba aquí, podía ignorar el año escolar que se avecinaba y concentrarse en convertir a Harry Potter en un joven mago normal del que su Lily estaría orgullosa. No es que ella no hubiera estado orgullosa de él de todos modos, pero Harry Potter no habría hecho la mitad de las cosas que había hecho si Lily hubiera estado viva. Lily tenía un temperamento que había rivalizado con el suyo, se habría vuelto loca con su hijo. Harry se habría sentido desollado vivo y nunca habría desobedecido a su madre de nuevo, sin duda. Un suspiro triste salió de sus labios, por supuesto que eso nunca sucedería. Ahora dependía de él evitar que Harry hiciera cualquier otra cosa estúpida. Y estaría condenado si hubiera más tonterías como que la cámara volviera a suceder. Harry Potter no haría más acrobacias imprudentes este año, ni emprendería más misiones para salvar la maldita escuela. Sacudiéndose de sus pensamientos, Severus notó que, aunque solo había pasado 25 minutos, Harry se estaba agotando, el sudor le caía como agua. A pesar de su lanzamiento de hechizos, aún no había golpeado al entrenador con un hechizo muy bueno, un hechizo que enviaría al entrenador hacia abajo. A diferencia de un maleficio de cosquillas o el hechizo aturdidor que rozó su brazo. Justo cuando estaba a punto de decirle a Harry que se detuviera por el día, el niño atrapó al muñeco directamente en el estómago con la mejor maldición de reducto que Severus había visto jamás. El hechizo era enorme, no solo un hechizo promedio, tenía aproximadamente el doble del poder de su magia normal. No solo eso, sino que el muñeco fue destrozado, algo que no debería haber sucedido en absoluto. Se suponía que era indestructible, por otra parte, nada estaba bien cuando se trataba de Harry Potter, pensó con una sonrisa sardónica. Jadeó Harry, con los ojos muy abiertos, casi temeroso, arrodillado por el agotamiento. Lenguaje, reprendió Severus con suavidad pero con firmeza, haciéndole saber a Harry que no estaba en problemas. Harry se relajó, sabiendo que realmente no había hecho nada malo, que su maestro no estaba enojado con él y que no estaba dispuesto a ser atacado como el muñeco. Eso fue un daño, Potter, se supone que ese maniquí no puede romperse. Algunos de los aurores más poderosos han intentado, sin éxito. Se lo había pedido a Shacklebolt hacía 2 días, con esto en mente, y Shacklebolt le había contado sobre sus intentos y los de sus amigos de destruirlo. Luego procedió a decirle a Severus que se lo quedara, que tenían muchos almacenados. Severus se había asegurado de que Shacklebolt supiera lo que estaba haciendo con el muñeco y de mantenerlo en silencio. Sabía que Moody y Shacklebolt querían que el chico fuera entrenado, es posible que Moody y él no estén de acuerdo la mayoría de las veces, pero estuvieron de acuerdo cuando importaba. Confiaba en que Shacklebolt no se lo dijera a Dumbledore y tenía grandes defensas mentales, por lo que Dumbledore no podía averiguarlo accidentalmente.
Lo sabía, porque Kingsley era una de las pocas personas de la Orden que no podía leer. Dumbledore, Moody, Shacklebolt y todos los demás miembros de la Orden de Aurores podían ocluir. Los otros fueron inútiles, podía leer cada una de sus mentes si lo miraban a los ojos. Afortunadamente, sin embargo, la mayoría de la gente no podía mirarlo a los ojos, a veces era un regalo, pero era una maldición si necesitaba información. Nada es normal en mí, dijo Harry, con amargura subiendo por su garganta. De hecho, estuvo de acuerdo Severus. Reparo, cantó entonces. El muñeco se enderezó de nuevo, como un rompecabezas, se reparó sin problemas, como si nunca se hubiera roto. Asintiendo con satisfacción, Severus le hizo un gesto a Harry para que volviera a la casa. Ducha, cena, luego hablamos, instruyó. Harry solo suspiró. ¿Irritación? ¿Tristeza? ¿Cautela? No estaba seguro, pero sabía que se acercaba, esperaba que su maestro de pociones le diera un descanso por más tiempo. Esta noche, sin duda, iban a estar hablando de su tercer año. De hecho, Harry se fue a duchar, queriendo prácticamente subir las escaleras en lugar de caminar, pero estaba acostumbrado, agotado, pero por diferentes razones. Este agotamiento era realmente preferible, al menos no estaba en agonía. Sabía que estaba siendo infantil, tomándose su tiempo, si hubiera sido hace una semana, ya habría estado allí. Se estaba sintiendo demasiado cómodo con Snape, se dio cuenta de eso y lo sorprendió por completo. Tragó saliva, dándose cuenta de que estaba actuando como un adolescente, nunca había hecho eso antes. Era algo que todos los demás habían hecho, pero nunca había tenido el lujo de hacer algo así. Envolviéndose con la toalla después de cerrar la ducha, entró en su habitación, se secó y se vistió con ropa limpia. Su mente todavía se tambaleaba, se sentía normal, no extraño ni anormal, ese era un concepto completamente nuevo para él. ¿Era así como Ron se sentía todo el tiempo? No podía permitirse pensar así. Snape solo lo estaba cuidando porque se lo habían dicho, tenía que recordarse a sí mismo con severidad. Incluso mientras se decía eso, su corazón tenía diferentes reacciones. Nunca quiso irse de aquí, había llegado a amar su habitación, la comida y los elfos, los terrenos y su parche de pociones, y sí, incluso a su maestro de pociones. Y eso era lo que más asustaba a Harry de todo en este mundo. La hebra índigo de la magia se volvió roja y el índigo se entrelazaron, ya que la magia de Harry reconoció que a Harry realmente le gustaba, no, amaba a Severus Snape como a un padre. Lo que posiblemente solo podría calificarse como un milagro, era el hecho de que un maestro de pociones severamente estoico sintiera lo mismo. Su propia hebra de magia latía más gruesa, incluso más grande que el afecto que sentía por Draco Malfoy, su propio ahijado. Mientras Harry bajaba las escaleras, pensó en lo que Snape había dicho cuando se enteró de su abuso. Una mitad sonrisa se torció en su rostro mientras bajaba las escaleras. Ahora lo sé mejor, he ayudado a muchos niños abusados a lo largo de los años. De todas las casas y todos los orígenes, sangre pura, mestizos y nacidos de mucles. Nadie más estaba muy seguro de cómo lidiar con ellos, yo, por otro lado, estaba familiarizado con lo que pasaron. Sé que probablemente soy la última persona que quiere saber sobre esto, pero debes saber que estoy aquí para ti si quieres hablar de ello. Hablarás de ello antes de que la escuela comience de nuevo, créeme, incluso si tengo que obligarte. Sin embargo, ten cuidado, no te mimaré, no te compadeceré ni te mentiré. Sin embargo, escucharé, pero eso es todo, no voy a convertirme en Mally Beasley para ayudarte. Has llegado hasta aquí, y ahora sé que estás hecho de una materia más dura de lo que nadie cree. Sin embargo, todos tienen su punto de ruptura, y me temo que has conocido el tuyo, Potter. Imagínate, Severus tendría razón. No se compadeció de él, no lo mimó, y seguro que lo había hecho hablar de ello. Cuéntame sobre el tercer año, instó Severus en voz baja después de que terminaron su cena. Sabía lo profundamente conflictivo que se sentía Harry. No quería hablar de eso, pero también quería hacerlo, para aliviarse de la carga. Quería odiar a Severus por hacerlo hablar de eso, pero probablemente no pudo hacerlo. Y así habló Harry, su corazón se alivió un poco más con cada palabra que se le escapó. Mientras hablaban, su magia se extendió, haciendo que su vínculo fuera aún más sólido, las hebras mágicas se volvieron mucho más brillantes y gruesas sin su conocimiento. Tal como siempre lo había hecho la magia, durante años y años, antes de que estas dos personas nacieran. No olvides suscribirte y comentar para subir más videos. Sus comentarios me motivan a subir más videos.